Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a FIU y a todos los patrocinadores aquí presentes, al instituto y a otros por la oportunidad de estar aquí. ¿Hay alguna manera de ver el tiempo o cuando me queden 2 minutos me lo puedes avisar y lo haré? Bien, quería hablar un poco sobre cómo enmarcamos este proyecto en particular, de dónde surge y cómo llegamos a esto, de esta manera en particular, pero básicamente nuestra tesis, mi tesis, y básicamente nuestra tesis, mi tesis en ese artículo, era que estamos atravesando un momento transformador en el crimen transnacional en América Latina, como nunca antes habíamos visto. Estamos en un mundo nuevo, completamente nuevo, en términos de actores del crimen organizado transnacional, etcétera. Básicamente defino la primera ola como Pablo Escobar y el cartel de Medellín y su capacidad para producir enormes cantidades de cocaína, trasladarla a Estados Unidos y traer el dinero de vuelta a Colombia y traer el dinero de vuelta para el asalto al Estado colombiano como un acto de guerra contra los colombianos y el asalto al Estado colombiano como un acto de guerra contra el Estado colombiano. Pablo Escobar es asesinado, el otro en Colombia, y después de eso se vuelven mucho más innovadores. Las rutas de tráfico del Caribe se trasladan a México, dando origen a los cárteles mexicanos actuales. Estos son más sofisticados, pero aún se centran en un solo producto, la cocaína, que va a un solo mercado, Estados Unidos, con el dinero regresando a los países de origen. La tercera forma en que lo definimos es por los estados. La tercera ola la definimos como la revolución bolivariana, donde por primera vez tienes estados como Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua, adoptando una estructura criminal como instrumento de política estatal, que en ese momento eran las FARC, adoptando una estructura criminal como instrumento de política estatal, que en ese momento era la capacidad y el uso de su dinero, su incorporación de las FARC en la estructura gubernamental como instrumento de política estatal, a diferencia de lo que habíamos visto antes, que era corrupción. Si querías comprar a un juez, podías quedar libre. Si querías comprar a un agente aduanero, podías pasar tu droga por la frontera. El policía que hiciera la vista gorda, querías comprar a un policía para que hiciera la vista gorda. Esto, por primera vez con los bolivarianos, fue la incorporación de un grupo criminal a los flujos financieros y la protección tanto del Estado venezolano, porque operaban en la frontera de Colombia con Venezuela, como en la toma de decisiones políticas en su nombre y el suministro de armas para ellos. Pero de nuevo, seguíamos teniendo esencialmente el mismo modelo. Pero de nuevo seguíamos teniendo esencialmente el mismo modelo. Teníamos un producto principal, un producto principalmente. Se expandió a dos con la incursión en el oro ilícito. De la cocaína que iba básicamente a un solo mercado, que era Estados Unidos, el oro empezó a fluir de manera significativa después de una década de los bolivarianos. El oro empezó a fluir de manera significativa después de una nueva década en Bolivia y eventualmente Bolivia. Daniel Ortega sigue firme en el mes de noviembre. Daniel Ortega sigue firmemente atrincherado, al igual que el régimen de Maduro. Entonces, ¿qué es diferente en la cuarta ola que nos lleva a este estudio? Esta es la primera vez que hemos visto toda una serie de nuevos productos. Por eso los territorios que discutimos en este estudio sobre las subregiones de Argentina que aún son feudales son tan importantes. Tienes mercados ilícitos masivos y un aumento enorme de actores en la región. Por primera vez en América Latina hemos establecido entidades operativas en el terreno. La 'Ndrangheta, la mafia italiana y las mafias albanesas están presentes. Tenemos las mafias turcas, tenemos las mafias rusas, tenemos las mafias chinas. Tenemos toda una serie de nuevos actores. Y parte de la razón, uno de los factores, es que el consumo de cocaína se ha mantenido estable o ha disminuido y los precios son relativos al mercado más atractivo. Ya no somos el mercado más atractivo para la cocaína en el mundo. Somos muy atractivos para los sintéticos y otras cosas, pero no para la cocaína, mientras que Europa, las exrepúblicas soviéticas, así como Australia y Nueva Zelanda, sí lo son. Entonces, si puedes vender un kilo por $17,000 en Miami, tal vez $20,000 en Nueva York o $35,000 en España, ¿dónde vas a empezar a buscar un kilo por 17 en la campaña donde te perdiste lo que principalmente motiva irracionalmente? Ellos están motivados por decisiones económicas racionales. ¿Cómo impacta esto en lo que ves?
Los puertos son tremendamente importantes. Se vuelven importantes de maneras que antes no lo eran, porque no puedes volar una tonelada de cocaína a Europa. No puedes ponerla en una mula humana y enviarla por la frontera. Tienes que empezar a usar contenedores para mover cosas a través de grandes distancias y tiempos hacia mercados que están muy disponibles. Al mismo tiempo que tienes, como hemos visto, en el presidente Maradona claramente lo sabe. En Ecuador tuvimos un fenómeno inusual que dio origen a lo que estamos viendo hoy, que fue la decisión del presidente Correa de declarar la ciudadanía universal, lo que esencialmente permitió que cualquiera pudiera mudarse a Ecuador sin ningún tipo de verificación de antecedentes. Y es ahí donde se ven los inicios de las incursiones de las mafias albanesas y otras mafias. Y esas son sus identidades desde su origen. Bueno, ver a Ecuador explotar en este nivel de violencia con los albaneses no es... Pero cuando ves a Ecuador explotar en este nivel de violencia con los albaneses, no es algo que surgió de la nada. Es algo que había estado gestándose durante muchos años y luego se dieron las condiciones adecuadas. Gestándose durante mucho tiempo desde el nivel estatal. Estamos viendo que se pueden identificar estas tendencias. Y luego estamos viendo lugares como cuando hicimos el estudio en Argentina con el apoyo del Instituto, la FIU y otros, para identificar a los actores subestatales que están haciendo todo esto posible, porque en toda la región existen sistemas de caudillismo, donde todavía tienes en muchos casos los sistemas existentes de compadrazgo, donde aún tienes en muchos casos los remanentes del antiguo régimen de hombres fuertes que han perdurado durante décadas. Así que, en el caso de Santiago del Estero, tienes a un gobernador y su esposa que han estado allí desde antes y desde entonces se alternan entre sí. Se alternan entre ser, uno es senador, generalmente la esposa, y el gobernador permanece y rotan entre ellos mismos. Así que uno es senador, generalmente la esposa, y el otro permanece y rotan entre ellos. Pero 20 años en el poder sin ningún cambio. Otras provincias son básicamente iguales. Y realmente echó raíces bajo el gobierno de Cristina Fernández, la cocina o la pareja Kirchner, cuando tomaron el poder, donde empezaron a utilizar estos estados feudales aislados, que eventualmente, como pudimos documentar y pasar mucho tiempo en el terreno en Santiago del Estero y en otros lugares de Argentina, donde el gobernador tiene su propia fuerza policial, su propio servicio de inteligencia, control de los tribunales, tiene control de Internet, tiene control de todos los medios. Y así tienes en un número relativamente pequeño estos enclaves de política departamental, porque, por ejemplo, no está justo en medio del litio, no tiene litio en sí mismo, pero está justo en el medio, también está en la carretera clave, también está en la ruta clave y estratégica de tránsito de cocaína que va desde Bolivia hacia la costa, porque ahora se necesitan imperiosamente los puertos hacia la costa, porque ahora necesitamos llegar a nuestro vecino, a nuestro país vecino. Así que durante años la gente tenía razón, es un problema de Estados Unidos. Es un problema, consumo está allá. Eso ya no es así. Brasil, Argentina, Chile y Uruguay están ahora entre los 10 principales consumidores per cápita de cocaína en el mundo. Y así tienes también esta dinámica que está moviendo los mercados de la cocaína. Así que en este marco general, estos gobiernos provinciales, provinciales feudales que operan completamente de manera autónoma del Estado, y eso no es cierto, no operan completamente de manera autónoma. Toman decisiones autónomas respecto al Estado y a cambio de enormes subsidios del gobierno central entregan votos asegurándose de que sus votantes apoyen al gobierno en el poder, principalmente a Cristina, la Cámpora, los grupos cercanos a los Kirchner. Esto les solidificaba su poder en el gobierno central a cambio de autonomía total en los estados regionales. Así que, mientras analizábamos a estos grupos, encontramos similitudes que definen a los estados autoritarios a nivel nacional. Todos forman parte de la implementación subnacional, creando enormes zonas de desastre dentro de estos países. Las zonas de desastre en estos países no son el punto debido a los problemas. Por ejemplo, Santiago del Estero y otras provincias analizadas, entre las más pobres de Argentina, reciben el mayor subsidio per cápita del gobierno federal. Sin embargo, todo es desviado por el gobierno local, por lo que la gente no recibe nada.
Tienen las tasas más altas de pobreza extrema, las tasas más altas de analfabetismo, las tasas más altas de falta de servicios domésticos básicos como alcantarillado, etcétera, etcétera. Mientras que en la superficie, aunque el dinero está llegando, no se acerca ni remotamente a ellos. Y así tienes estas circunstancias extraordinarias, y sigo hablando de Santiago de Sergio, pero fue el caso más dramático, donde tienes a un gobernador que construyó un estadio de fútbol de clase mundial, literalmente como el Maracaná en Brasil, y casi no hay partidos de fútbol allí. Es un puro y gigantesco esfuerzo de lavado de dinero. Es un estadio hermoso. Una gran estatua, una Macarena bañada en oro frente a él, una gran estatua, una Macarena bañada en oro frente al estadio, que ahora está algo deslucida porque no la han mantenido. Tienes que verlo para realmente entender la magnitud de lo que estás diciendo. Tienen toda una serie de otros proyectos donde hablan de cómo han hecho trenes eléctricos, pero si te subes a sus tranvías, todos funcionan con generadores diésel. No hay nada eléctrico en eso. Construyeron un aeropuerto internacional. Construyeron un aeropuerto internacional que recibe 2 vuelos internacionales al mes. Bueno, eso es interesante. Pero esencialmente tienes mecanismos a nivel local que permiten un lavado masivo y la protección de los flujos de droga que ahora fluyen principalmente desde Bolivia, Perú, hacia el sur, a Buenos Aires, Montevideo y otros lugares. Ahora estamos viendo que se filtra hacia Chile y hacia la costa del Pacífico, haciendo otras cosas. Estos grupos se vuelven increíblemente importantes en estos estados porque el Estado Nacional tiene muy poca influencia allí. Y terminaré diciendo que una de las cosas notables que los argentinos saben y que yo no sabía hasta que empezamos a investigar esto, es que lo local, lo provincial, el territorio. Así que si eres una empresa de litio en Argentina, esa propiedad no va a ser utilizada. Así que si eres una empresa de litio, como vimos con los chinos en varios estados de Argentina, esa provincia puede negociar directamente con los chinos. No pasa en absoluto por el gobierno central. Así que tienes para los periodistas y luego con el gobierno de EU, el gobierno es que si quieres entender cómo se mueve el dinero, busca las anomalías. El gobierno, si quieres entender qué es lo que no tiene sentido económico racional, entonces ahí es donde vas a empezar a descubrir esto. Supuestamente en Santiago del Estero están construyendo una de las fábricas de litio más grandes del mundo, lo que implica la extracción de litio. No tienen una ruta directa al mar. Mira, el tren no ha funcionado en los últimos 20 años. Se tarda 48 horas en camión para llegar allí y luego tienes que enviarlo a China para que lo refinen y fabriquen baterías. No es un modelo económicamente racional. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué te dice eso sobre lo que realmente está pasando allí? Se arma para dejar que los chinos hagan lo que quieran. El gobernador es sobornado con enormes sumas de dinero para crear esta apariencia de dejar que los chinos hagan lo que quieran hacer. En las provincias de litio que rodean Santa Aguas del Estero, encontramos de manera constante que las empresas chinas, principalmente, y algunas canadienses, eran mucho más agresivas. Llegaban y decían, está bien, necesitamos este terreno para litio. Si había una población indígena, la policía los sacaba. No hay reportes de abusos a los derechos humanos, aunque el instituto ha documentado abusos. La comunidad internacional ignora esto porque está lejos y es difícil llegar, lo que genera una enorme impunidad. Así que lo que intentábamos documentar en este estudio era la importancia de no solo mirar las estructuras nacionales, porque esas las podemos identificar y al menos las tenemos en nuestro radar. Si no somos muy efectivos en combatirlas, al menos sabemos dónde están las estructuras subnacionales, y tomamos el ejemplo de Argentina, pero el mismo tipo de estructura existe en Brasil, en cierto grado en el norte de Chile. Perú tiene estas islas. Cada país tiene estos caudillos muy aislados y poderosos que todavía existen, aportan recursos al gobierno central, fomentan la corrupción y son grandes apoyos en la subestructura del crimen organizado transnacional. Así que simplemente lo dejaré aquí. No sé cuál es el siguiente foro, pero lo dejaré aquí y muchas gracias por su atención.